Éxodo capítulo número 33. Vamos todos abriendo nuestra Biblia. Éxodo 33, por favor. Habíamos, ya hace tiempo dejado inconclusa la serie del libro de Éxodo. Esta no es parte de la serie, digamos, más bien vamos a estarnos introduciendo a una serie de mensajes que nos hablen, hermanos, acerca del conocer cada vez más a Dios. Y después vamos a estar en ciertas semanas entrando al aula de clases a estudiar algunas doctrinas que son importantes para nuestro crecimiento, nuestro conocimiento de Dios. Así que vamos a estar alternando aquí, vamos a estar alternando allá. Y vamos a Éxodo 33, hermanos, un texto que no habíamos compartido antes, pero que tiene una verdad maravillosa y una verdad asombrosa. Éxodo 33. Vamos a leer, hermanos, versículo del 1 al versículo número 14. Nada más vamos a leer hasta el 14 por causa del tiempo, nada más, pero vamos a ver tratar de ver todo el capítulo. En este día dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés y a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como cualquiera habla a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí: saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva, Señor, y es eficaz. Señor, te doy gracias por la fidelidad y el sacrificio que mis hermanos han hecho para estar aquí este miércoles. Señor, ahora tu palabra va a ser predicada, tu palabra va a ser expuesta, y tú quieres hablarnos a nuestra vida, a nuestro corazón. No permitas que el pecado, la maldad, nuestro carácter, nuestra vida, sea un obstáculo para que la belleza de la gloria del Evangelio llegue al corazón de cada uno de mis hermanos. Señor, ellos son tu pueblo que tú compraste con la sangre de Cristo. Los escogiste desde antes de la fundación del mundo. Tú los salvaste. Y ellos están aquí queriendo escuchar tu voz, Señor. Yo no quiero ser un estorbo para tu voz. Si hay maldad en mi corazón, si hay pecado en mi corazón, límpialo. Límpialo por completo para que tu palabra llegue, Señor, y sea pura,
para que ellos puedan disfrutarla y desearla y aplicarla y obedecerla, y que el Espíritu Santo que mora en ellos los conduzca, Señor, a una vida de rectitud delante de ti. Padre, llévanos a conocerte cada día más y más. Llévanos a saber más acerca de tus caminos. Llévanos a saber más acerca de ti, de tu obra maravillosa, de tu obra preciosa. Y te damos gracias por Jesucristo, que Él es el que intercede por nosotros al Padre con gemidos indecibles. Señor, habla nuestra vida y que salgamos de aquí retados, advertidos, animados, consolados, fortalecidos para vivir una vida en rectitud. Te lo pido de corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros éramos niños, en la cuadra donde mi mamá vive ahorita todavía, mi hermano y yo salíamos a jugar con los vecinos de la cuadra. Eran un grupo más o menos grandecito y muchas veces salíamos a jugar al fútbol, otras veces a las canicas, otras veces salíamos a jugar a las escondidas. Depende el día, depende lo que se nos ocurriera, pero era muy común, era casi diario en las noches salir a la calle un ratito ahí a la cuadra a jugar con los niños. Y una vez estábamos ahí en la calle jugando, estábamos jugando al fútbol, y un niño de los que estaba ahí entre nosotros estaba tomando la pelota y de repente pateó la pelota y la pelota le rompió el vidrio, el parabrisas y el vidrio del lado del piloto de un carro que en ese tiempo era un carro del año. Y cuando el niño vio que con la pelota rompió el vidrio tanto del parabrisas como de la, gracias hermano, del parabrisas como del lado de la puerta, el niño empezó a llorar muy fuerte, empezó a llorar desconsoladamente, estaba muy asustado, estaba temblando. Y me acuerdo que nosotros nos acercamos a él para tratar de consolarlo, y lo que él siempre decía era: mi papá me va a castigar, mi papá me va a pegar. El papá era una persona muy estricta, una persona muy rígida, una persona muy incomprensible en ciertas cosas, intolerante, y el niño tenía miedo a la reacción del papá. La mamá se entera que el niño estaba llorando desconsoladamente, yo lo escuchó, salió para saber qué había pasado. El señor enojado sale de la casa reclamando el vidrio, reclamando la reparación, y la señora lo único que hace es agarrar al niño, lo abraza y le dice al niño: no te preocupes, ahorita yo voy a ir a la casa y yo voy a hablar con tu papá y le voy a explicar a tu papá que eso fue un accidente. Sorprendentemente llega el papá, la mamá entra a hablar con el niño ya iba pensando que ya estaba castigado. Dijo: ya no los voy a volver a ver nunca. Y de repente el niño sale a los minutos y le preguntamos: oye, ¿no te castigaron, no te pegaron? Dijo: no, mi mamá habló con él y mi papá me dijo que era un accidente y que ellos iban a hacerse responsable de los daños. Esta historia nos ilustra lo que Moisés hizo en Éxodo 33. Dios estaba enojado de una manera justa, a diferencia del papá. Dios estaba enojado de una manera justa porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había ofrecido sacrificios a un becerro de oro que ellos habían formado. Israel estaba en la posición de culpabilidad. Israel sabía de la gravedad de lo que había hecho. Sin embargo, Israel atribuyó las obras de Dios, atribuyó el milagro de la salida de Egipto a ese becerro de oro. Y dice el capítulo 32 que lo adoraron y le llamaron: este es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y dice la escritura que ellos se levantaron a comer, a beber y a jugar. Y esta expresión es una expresión que posiblemente los comentaristas dicen que ellos habían adorado a este becerro de una manera inmoral, incluso de una manera pagana, como los egipcios solían adorar a sus deidades. Y la ira de Dios se encendió contra el pueblo. ¿Se acuerda usted? Si lee Éxodo 32, Moisés estaba en el monte Sinaí cuando Dios le dice a Moisés: desciende, porque el pueblo que tú sacaste se ha corrompido. Y cuando Moisés ve el desenfreno, toma las tablas de la ley y las quiebra. Y es en ese contexto que Dios hace una determinación, Dios hace una aseveración,
Y Dios le dice al pueblo, yo no voy a ir con ustedes a la tierra prometida. Ustedes son un pueblo de dura cerviz. La Biblia de las Américas traduce como, ustedes son un pueblo terco. Ustedes son un pueblo duro de corazón. Yo no voy a ir con ustedes. Pero en esta historia, hermanos, vamos a ver algo maravillosamente impactante. Hay alguien que está ahí entre Dios y el pueblo intercediendo. Hay alguien que, como la mamá, está yendo con Dios y le está diciendo al padre, oye, mira, este pueblo sí es un pueblo de dura cerviz. Este pueblo sí es un pueblo que se ha corrompido. Este pueblo sí es un pueblo que te ha fallado. Pero Señor, acuérdate de una cosa, acuérdate de tu pacto. Acuérdate de que tú hiciste una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Señor, acuérdate de que tú nos has prometido que tú estarías con nosotros siempre, y es gracias a la intercesión, es la obra de la intercesión que hace Moisés, que el Señor determina en su misericordia no destruir al pueblo de Israel. Vamos a ver, hermanos, en este mensaje un mediador que nos conduce a Dios. Porque esto es precisamente, hermanos, lo que Moisés va a hacer, una obra de intercesión a favor del pueblo. Pero también nosotros lo que vamos a ver aquí, y lo voy a mencionar con más énfasis todavía, aunque el énfasis que tiene el texto es el carácter que Dios nos muestra aquí. Dios nos revela algunas facetas de su carácter. Dios nos muestra algunos de sus atributos en este libro de Éxodo 33. Y quiero llamar su atención, hermanos, ahí, capítulo 33, versículo número 13. Note lo que Moisés le ora al Señor cuando está ahí en su presencia. Éxodo 33, versículo número 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Lo que Moisés está orando al Señor es que él quiere conocer al Señor. Él quiere conocer sus caminos para que él pueda hallar gracia delante de Dios. Eso es lo que todos nosotros como iglesia deberíamos de desear y deberíamos de anhelar cada día de nuestra vida, conocer más a Dios. Conocer sus caminos. Y cuando hablamos de conocer a Dios, no me refiero al conocimiento cognitivo que nosotros tenemos de Dios, o la información que nosotros tenemos de Dios. Eso sería un conocimiento teológico. No, nuestro énfasis no es que conozcamos a Dios de una manera teológica, sino que conozcamos a Dios de una manera personal. No es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Y Moisés le dice a Dios, quiero conocerte más. Y en esta labor de intercesión vamos a ver, hermanos, tres encabezados muy sencillos. En primer lugar, vamos a ver la ausencia de la presencia de Dios. Note lo que dice el capítulo 33, versículo 1 al versículo número 6. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel y lo echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, ustedes son un pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Horeb. Es interesante, hermanos, que el comienzo del capítulo 33 en la Biblia de las Américas comienza con un entonces. Aquí en la Reina Valera 60 dice, Jehová dijo a Moisés, y ahí pareciera que la narración pareciera que está continuando, y es claro que lo vemos en Éxodo 33, en la versión de las Américas, él dice, entonces el Señor le dijo a Moisés.
Esto nos está dejando ver que este comienzo del 33 es una continuación de lo que acababa de suceder en el capítulo 32. Ellos habían hecho este becerro de oro, ellos habían adorado a esta imagen, y es interesante, hermanos, que Moisés, mientras estaba en el monte Sinaí hablando con Dios cara a cara en estos 40 días, el pueblo de Dios estaba ausente, tenía la ausencia de un líder. Ellos incluso en el capítulo 32 le dicen a Aarón: oye, Moisés, el que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le pasó, no sabemos si está con vida, si no está con vida. ¿Sabes qué, Aarón? Haznos un becerro de oro, haznos dioses, muéstranos a alguien a quien vamos a seguir y que nosotros podamos adorar. Y Aarón, hermanos, y el texto es claro cuando dice que Aarón fue el que pidió los utensilios, el oro, las alhajas, y él empezó a formar, él le dio forma a un becerro de oro, y los israelitas a ese becerro le llamaron: este es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Ellos lo que hicieron es que invalidaron el pacto que habían hecho con Dios. Ellos invalidaron el pacto que habían hecho de obedecer y de escuchar la palabra de Dios. Ellos violaron por completo ese pacto. Ellos se olvidaron de Dios por completo ante la ausencia del líder Moisés, y ellos reemplazaron a Dios, al Dios eterno, por un becerro de oro, por una imagen de animal para que ellos lo pudieran venerar. Es en ese contexto que Dios le dice a Moisés: este pueblo que tú sacaste, y es interesante que dice el pueblo que sacaste de la tierra. Si usted lee las narraciones anteriores, él decía mi pueblo, y ahora Dios dice tu pueblo. El autor nos lo deja aquí como algo enfático, porque ahora estamos viendo a Dios disgustado con el pueblo. Ahora Dios está dando por hecho que este ya no es su pueblo. Vea lo que dice el versículo 1. Tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, esa tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, a esa tierra a la cual le dije tu descendencia la daré. Bueno, yo voy a enviar un ángel delante de ustedes. Yo le prometí a Abraham, Isaac y Jacob que yo los iba a sacar y les iba a dar esta tierra por heredad. Mira, Moisés, a pesar de lo que hicieron, yo lo voy a cumplir. Pero ahora es tu pueblo. Y yo no voy a ir delante de ustedes, voy a enviarles un ángel que los acompañe. Voy a enviarles a alguien que vaya de ustedes y van a echar al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo. Sí, lo van a echar, lo van a sacar porque es algo que yo les prometí. Pero yo no voy a ir con ustedes. Ustedes son un pueblo terco. Ustedes son un pueblo de dura acero. Ustedes son un pueblo duro de corazón. Así que no cuenten ni piensen que mi presencia va a estar con ustedes. Y dice la escritura, hermanos, que el pueblo, al escuchar esta mala noticia, se vistieron de luto. Aquí podemos resaltar, hermanos, algunas cosas importantes del carácter de Dios. Número 1, podemos resaltar que a pesar del pecado del pueblo, la fidelidad de Dios permanece para siempre. Dios pudo haberle dicho a Moisés: a pesar de, mira, han pecado contra mí, olvídense de la tierra prometida. Han pecado contra mí, olvídense de que los voy a introducir a tierra que fluye leche y miel. Han pecado contra mí, olvídense de la gracia, olvídense del perdón, olvídense de mí. Yo voy a agarrar otro pueblo, yo voy a hacer un pacto con otro pueblo y ustedes van a estar completamente perdidos. Dios lo pudo haber hecho de esa manera. Sin embargo, a pesar del pecado de ellos, la fidelidad de Dios está tan marcada que les dice: yo voy a enviar un ángel para que haga lo que yo ya les había prometido que haría. Hermanos amados, es de resaltar que a pesar de nuestros pecados, no vemos constantemente la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Es impactante ver, hermanos, cómo a pesar de que somos infieles al Señor, muchas veces podemos orar, podemos clamar y su fidelidad sigue siendo intacta. Sus promesas no caducan, sus promesas no están limitadas a nuestra fidelidad. No es como un contrato donde dice: si tú cumples con esto, yo te voy a dar esto. Gracias a Dios, su fidelidad es para siempre. Sus promesas son verdaderas y no están condicionadas a nuestra fidelidad. Pero también hay consecuencias por el pecado que el Señor también nos ha dejado ver. Entonces, lo primero que resaltamos es
que Dios reafirma su fidelidad al pacto. Dios no está rompiendo el pacto. Israel rompió el pacto. Sin embargo, Dios está dispuesto a cumplir. Pero lo segundo que vemos del carácter de Dios es su santidad. Es una santidad totalmente innegociable. Es que Dios, hermanos, no puede pasar por alto el pecado del pueblo. Ahora dice, este es el pueblo que tú sacaste. Ya no dice mi pueblo. Ahora dice, este es tu pueblo. Y este pueblo ha pecado y yo no puedo habitar, yo no puedo estar, mi presencia no se puede manifestar donde hay pecado. Hermanos, el pecado y la santidad de Dios no son compatibles. El pecado y la santidad de Dios no son compatibles. No hay nada en común entre ellos. No puede usted pretender tener una comunión con Dios en pecado. No puede el hombre natural vivir una vida llena de pecado, de maldad, de corrupción y pretender tener comunión con Dios al mismo tiempo. Dios y el pecado es como tratar de mezclar agua y aceite. No se llevan. Dice la Biblia en Corintios, no hay concordia entre Cristo y Belial. No hay relación entre luz y tinieblas. Déjame ilustrarte esto muy sencillamente. Tú no puedes pretender, varones, hermanos, tú no puedes pretender estar bien con tu esposa. Tú no puedes pretender tener comunión con tu esposa, disfrutar de intimidad con tu esposa, mientras tú le estás paseando enfrente de ella una mujer que no es ella. Imagínate la escena de estar con tu esposa y luego frente a ella acariciar a otra mujer, besar a otra mujer, abrazar a otra mujer, darle promesas a otra mujer y pensar que al tener una relación con otra mujer mi esposa va a estar bien y tiene que estar bien. No, mis hermanos, esto es completamente imposible. No es posible que yo pueda tener comunión con Dios y al mismo tiempo quiera tener comunión con el pecado. Y Dios está marcando claramente esto al pueblo de Israel. Dios está marcando plenamente al pueblo de Israel su carácter santo. Y el pueblo, hermanos, se da cuenta de la importancia de la presencia de Dios, puesto que vemos cómo reacciona. En el verso 4 nos dice que el pueblo, escuchando esta mala noticia, se vistieron de luto y no se pusieron sus atavíos comunes. Se vistieron en luto, se pusieron en una vestimenta que reflejaba dolor, que reflejaba penumbra, que reflejaba el dolor que había en ellos al saber que Dios ya no iba a estar entre ellos, porque a pesar de que eran un pueblo duro, a pesar de que eran un pueblo lleno de dureza de corazón, sí tenían presente que si ellos habían salido de la tierra de Egipto había sido por la mano poderosa de Dios. Sin Dios, ellos entendieron esto, sin Dios nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Mis hermanos, si la presencia de Dios se aparta de una iglesia, eso sería una catástrofe. Lo bello de una iglesia no es lo colorido de su auditorio, no es lo elegante de su mobiliario, no es lo hermoso de el programa de la adoración musical, no es la apariencia o el carisma del expositor. Lo hermoso de la iglesia es la presencia de Dios en cada servicio. Eso es lo hermoso de una iglesia. Cuando Dios se aparta de una iglesia, cuando Dios se aparta, su presencia se aparta de una iglesia, lo único que va a suceder en ese lugar va a haber solamente un vacío, y lo único que se va a poder palpar, hermanos, es solamente el cascarón, solamente lo de afuera, pero ya no hay sentido, ya no hay poder, ya no hay gracia, ya no hay manifestación del Espíritu Santo, y entonces se va a empezar a perder totalmente el rumbo. Si hay algo que embellece la vida de un pueblo, es el Dios que va en medio de ellos. Pero Dios está decidido a no ir con ellos. Lo único que le queda al pueblo es lamentarse por eso, vestirse de luto, quitarse sus atavíos, porque Dios ha decidido ya no estar ahí.
Ante esta mala noticia, entonces Moisés entiende que la única manera o lo único que él puede hacer para poder tratar de ver qué se puede hacer en una situación así es buscar el rostro de Dios. Y esto nos lleva, hermanos, a nuestra segunda escena, entrando a buscar a Dios como mediador. Mire versículo 7 al versículo número 11. Dice el 7, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que está a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Aquí vamos a ver dos cosas importantes para entender esta sección del texto, y es que vemos dos elementos importantes aquí. Número uno, vemos el tabernáculo de reunión, y número dos, vemos la columna de nube. Si vamos al contexto histórico, hermanos, de este texto, vas a dar cuenta que la columna de nube en el capítulo número, si no mal recuerdo, capítulo número 17 o 14, no, 17, vemos que la columna de nube los guiaba de día y la columna de fuego los guiaba de noche. Esa era la mismísima gloria de Dios, la presencia de Dios guiando al pueblo. Pero después el Señor, capítulo 24, 25 en adelante, el Señor le dice a Moisés: vas a edificar algo que se conoce como el tabernáculo. El tabernáculo era ese lugar donde el sumo sacerdote entraría a hacer expiación por el pueblo una vez al año, derramando la sangre de corderitos, y se dividía en secciones: patio exterior, lugar santo, lugar santísimo. Ahí estaría el arca del pacto, ahí estarían las tablas de Moisés, ahí estaría la vara de Aarón, ahí estarían los panes de la preposición, etcétera, etcétera. Y el tabernáculo representaba la presencia misma de Dios entre el pueblo. Ahora, el tabernáculo que Moisés está edificando aquí no es el tabernáculo terminado, sino una pequeña tienda que Moisés utilizaba para entrar a hablar con Dios. El tabernáculo final va a ser terminado hasta Éxodo 40, cuando ya es dedicado. Todavía no está aquí terminado, todavía está en proceso. Pero lo que ya estaba listo era esa tienda, ese pequeño tabernáculo de reunión, una tiendita donde Moisés entraba ahí y donde solía hablar a Dios constantemente. Eso lo vemos en Éxodo capítulo número 25. El tabernáculo se colocaba en medio del pueblo. Ahí era donde solían acudir a Moisés para escuchar la voz de Dios. Pero quiero que veas esto en la narración, versículo 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Quiero que veas que esto no es un detalle cualquiera. Moisés ya no lo pone en medio del pueblo. Ahora, ¿dónde lo puso? Lejos del pueblo. ¿Por qué lo puso lejos del pueblo? Porque Dios fue específico cuando dijo: yo ya no voy a estar entre ellos. Con quien Dios iba a hablar, con quien Dios iba a tener una conversación, era con Moisés, no con ellos. Incluso, hermanos, es interesante, cuando ellos hacen el becerro de oro, Dios le dice a Moisés: déjame que descienda en mi ira y los voy a consumir a ellos, y a ti te voy a hacer una nación grande y fuerte de tus lomos. O sea, Dios estaba hablando de hacer un pacto nuevo con Moisés. Y Moisés le dice: Señor, espérate poquito. Tú nos sacaste con mano poderosa de allá. Todos los pueblos supieron que tú sacaste al pueblo de Israel con gran poder. Si tú los matas y los exterminas, todas las naciones van a decir que tú nada más los sacaste para matarlos. Y esa acusación en las aguas de Mara de genocidio va a
va a parecer cierta. Señor, espérate, detente. Y dice la Escritura que el Señor no los destruyó. Ahora el Señor está diciéndole al pueblo, yo no voy a estar más con ustedes, pero ahora Moisés va a entrar al tabernáculo para hablar con Dios. Y es interesante que cuando Moisés entraba al tabernáculo para hablar con Dios, la columna de nube se posicionaba encima de la tienda a la puerta. Y qué maravillosa escena, Josué no se apartaba de allí. A pesar de la terrible noticia de que el pueblo de Dios ha perdido la presencia de Dios, hay alguien que no se resigna. Josué no se resigna. Josué dice, no, nosotros te necesitamos a ti. Yo necesito estar aquí porque este es el lugar donde yo puedo estar mejor. Y es ahí donde Dios llama a Moisés y le dice, ven, vamos a hablar tú y yo de este tema. Mis hermanos, en este texto podemos notar algo para nosotros ahora. La única opción que nosotros tenemos en medio de una situación pecaminosa es acudir al Señor a través de la oración. Qué importante es, hermanos, que nosotros cuando pequemos acudamos directamente a Dios en oración. Eso es lo primero que Moisés hace. Moisés se da cuenta, necesito entrar a la presencia del Señor. Es que la única manera de ganar el favor de Dios, la única manera de hablar de esta situación es entrando a platicar con Dios. Hermanos, la oración nos permite ver a Dios de la forma en la que Él se ha revelado. La oración nos deja experimentar su presencia, nos fortalece en medio de las grandes tribulaciones. Y así que en ocasiones como estas, también donde hay pecado, hermanos, podemos levantar nuestras tiendas e ir en pos del Señor, examinando nuestros corazones y estar dispuestos a someternos al designio de su voluntad. Esto que Moisés hace no es casualidad. Moisés lo que va a hacer es entrar al tabernáculo, a hablar con Dios a favor del pueblo una vez más. Eso ya lo había hecho en el capítulo 32 y ahora lo va a volver a hacer. Hermanos, aquí encontramos una imagen maravillosa que tipifica la obra de Cristo. Porque Moisés no solamente es un tipo de Cristo como libertador, sino también como un mediador. Mire 1 Timoteo 2, hermanos, por favor, ponga un separador ahí. 1 Timoteo 2, capítulo 2, versículo 4 y 5. Vemos aquí aún que Moisés tipifica al Señor Jesucristo en esta labor, no solo como libertador y profeta, sino también como el mediador entre Dios y el hombre. Mire 1 Timoteo 2, versículo 4 al versículo 3 al 5 para poder tener un poquito de contexto. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la Escritura, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Repitan todos conmigo el 5, por favor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo no solamente es aquel profeta que iba a venir similar a Moisés, que se había prometido en el libro de Deuteronomio. No solamente es el libertador que nos dio libertad de la esclavitud de nuestros pecados, sino que también es aquel mediador que está intercediendo por nosotros al Padre constantemente. Mis hermanos, yo pregunto, ¿cuántos de nosotros no hemos pecado en este día a lo largo de toda la hora? ¿Cuántos de nosotros no hemos pecado a lo largo de nuestra vida cristiana? ¿Cuántos de nosotros no le hemos fallado a Dios de maneras en las cuales si Dios pesara nuestros pecados y los tomara directamente, ya hubiéramos sido condenados desde hace mucho tiempo? Pero fue la obra sustitutiva de Cristo la que nos ha dado la oportunidad de recibir misericordia por parte del Padre. Y eso es porque el Hijo está constantemente intercediendo por nosotros. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Si hay alguien que está intercediendo por nosotros al Padre, es Cristo. Si hay alguien que está delante de la presencia del Padre cuando tú y yo no hemos pecado, o cuando tú y yo hemos necesitado fortaleza, o cuando tú y yo hemos necesitado llevar cargas, si hay alguien que está intercediendo al Padre constantemente, ese es Cristo. Hebreos 7, 24 al 26 dice: mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hay alguien que está diciéndole ahí al Padre: Señor, dale una oportunidad. Señor, es tu pueblo. Señor, es tu hijo, tú lo salvaste. Señor, mira mis manos, mira mi costado, mira mi sacrificio. Yo pagué por él, yo lo justifiqué, yo lo santifiqué, Señor. Tenle misericordia. Ahora tú eres su Padre, no te olvides de ese pacto, del nuevo pacto, la sangre que yo derramé, la del nuevo pacto. Y él está ahí intercediendo por nosotros al Padre siempre. Mis hermanos, gracias a Dios tenemos un mediador entre Dios y nosotros. Y esto es lo que Moisés está haciendo. Por eso cuando nosotros vamos al Señor, podemos orar con confianza, sabiendo que el mediador está ahí para interceder. Por eso Juan nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Si tú y yo gozamos de la presencia constante de Dios en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, es por la obra que Cristo hizo. De hecho, incluso Romanos nos dice que el Espíritu también intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo me acuerdo, hermanos, cuando era un niño y siempre que quería permiso, iba con la persona que sabía que iba a convencer a papá. Y no eran mis hermanos, y no era mi abuelita. Yo sabía que mi mamá iba a interceder. Déjalo, viejo, dale otra oportunidad. Mira, dale chance. Mira, se va a portar bien. ¿Sí o no las mamás hacen eso? Son alcahuetas, ¿verdad que sí? No, hacen eso. A mí me ha tocado ver, a mí me tocó ver a su chavo: déjalo, mira, dale chance, mira, otro ratito. Y la mamá trata ahí como de ablandarle el corazón al papá. Hermanos, qué maravilloso es saber que tengo un mediador que está constantemente intercediendo por mí, a pesar de los pecados que cometemos, a pesar de nuestra infidelidad. Y él está recordándole a Dios una y otra vez: ellos son tus hijos. Por eso tú y yo no tenemos el temor ni el pavor de pensar que la presencia de Dios un día se vaya a ir. No se va nunca, porque es un pacto permanente. Y el Hijo está constantemente recordando eso. Hermanos, cuando estamos en pecado, la mejor forma de resolverlo es acudir a Dios, levantar tu tienda y buscarle. Porque ahora tienes acceso directo por Cristo. El pueblo aquí no puede entrar, porque si entran mueren. Pero tú y yo podemos entrar porque Cristo ya entró, ya murió, ya resucitó y ya me abrió a mí el camino. Ahora, el autor del libro de Éxodo va a hacerle como un zoom, va como a ampliar la imagen para dejarnos escuchar qué fue lo que Moisés y Dios hablaron en ese tabernáculo. Vamos al versículo número 12, por favor. Vamos a nuestro tercer y último encabezado. Una petición particular. Mira lo que dice versículo 12 en adelante. Vemos que aquí Moisés hablaba cara a cara. Eso significa que había cercanía, había comunión, había intimidad ahí. Había confianza entre Dios y Moisés. Verso 12, y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí: saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre,
y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, gracias hermano, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la tierra? Aquí vemos, hermanos, una petición particular. Vemos varias peticiones, pero vamos a ver una petición particular. Y es que lo primero que observamos aquí es que Moisés no está conforme con la decisión de Dios. A ver, Señor, tú dices que yo saque a este pueblo, pero tú a mí no me has dicho quién va a ir conmigo. Tú dijiste un ángel, pero Señor, no es suficiente un ángel. Tú dijiste que ibas a echar delante de nosotros al amorreo, al fereceo. Tú me dices a mí que yo he hallado gracia en tus ojos. Tú me dices a mí que tú harías de mí un pueblo especial, pero Señor, escúchame ahora. Si en verdad yo tengo gracia delante de ti, si en verdad yo soy ese siervo que ha hallado gracia y favor delante de ti, déjame pedirte una cosa. Muéstrame tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y no te olvides, Señor, este pueblo no es mío, este pueblo es tuyo. Note la primera petición. Muéstrame tu camino para que te conozca. Lo primero que Moisés pide es llegar a conocer los caminos de Dios. Esto significa cómo piensa, cómo guía, cómo obra, lo que le complace, lo que le ofende, lo que le glorifica. Y debemos entender algo, hermanos. Moisés no conocía todo lo que respecta al carácter de Dios. Y ¿sabes qué? Tú y yo nunca vamos a acabar de conocer a Dios. Él es infinito. Tú y yo no vamos a llegar un momento a decirle a Dios, como a veces le decimos a la esposa o a los hijos, te conozco como la palma de mi mano. No podemos decir eso de Dios. Siempre hay algo nuevo que vamos a aprender. Y la mejor manera de conocer a Dios, hermanos, es a través de su maravillosa palabra, de lo que Él ya nos ha revelado. Y aquí hemos visto algunos aspectos que Dios nos reveló. Nos reveló su fidelidad a pesar de nuestros pecados. Nos reveló su santidad, su incompatibilidad con nuestros pecados. Pero también hoy nos está revelando otra cosa, sus caminos. Me encanta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, el versículo 13. Escuche. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y yo siga gozando de tu favor. La petición de Moisés es, Señor, yo quiero conocerte más a fondo. Es que, Señor, lo que yo sé de ti no es suficiente. Yo quiero obedecerte. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero seguir hallando gracia delante de ti, pero te necesito conocer más todavía. Mis hermanos, entre más conoces a Dios, más te enamoras de Él. Entre más conoces a Dios, mejor le servirás a Él. Entre más conozcas a Dios, tu vida será transformada en semejanza de Él. Es el conocimiento que tengamos de Dios lo que va a determinar el estilo de vida que tenemos, la percepción en la que vemos la vida, las metas, nuestras prioridades, el estado de nuestra conducta, la forma en la que adoramos. Cuando nosotros conocemos más a Dios, toda nuestra vida va a sufrir una metamorfosis. Cuando nosotros conozcamos cada día más a Dios, vamos a poder vivir en congruencia con su carácter. Vea lo que dice Juan, 1 de Juan 2, 4 al 6. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4 al 6. Si decimos que conocemos a Dios, mis hermanos, debemos de vivir conscientes y en congruencia con su carácter. Mire 1 de Juan 2, 4 al 6.
El que dice, yo le qué, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vean lo que dice Juan. Yo sé y yo puedo llegar a saber cómo una persona verdaderamente está en él. Yo puedo llegar a saber cómo es que una persona verdaderamente le conoce a él. Yo puedo darte la evidencia palpable de cómo podemos distinguir a una persona que verdaderamente ha conocido a Dios. Y eso es que su vida es congruente con la vida que él llevó. Mis hermanos, nosotros conocemos a Dios porque Cristo nos lo reveló. Pero Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Hermanos, tú y yo conocemos a Dios gracias a la obra de Cristo. Tú y yo conocemos a Dios por medio de Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos ha revelado estas cosas. Lo que para los gentiles es locura y para los judíos, hermanos, es una blasfemia rotunda. Para nosotros es una gran verdad. Y nosotros, si realmente hemos conocido a Dios, si nosotros verdaderamente le hemos conocido en sus caminos, nuestra vida, claro que debería de ser afectada. Porque el conocimiento de Dios no tiene que ver con lo que sepamos en nuestra mente de la teología o de las doctrinas de la Biblia o de herramientas para hacer buenos sermones. No, hermano, lo que debe de marcar el conocimiento de Dios es una vivencia personal con Él. Es el estar dispuesto a obedecerle en sus mandamientos, es saber cómo obra, qué le disgusta, qué ama, qué desea, y nosotros vivir en congruencia con su carácter. Como iglesia, nosotros necesitamos conocer más acerca de Dios, no en un aspecto teológico, cognitivo, de información, sino en un conocimiento personal que transforma nuestra vida y nuestro carácter. Eso es lo que Moisés está pidiendo. Señor, quiero conocerte profundamente. Quiero conocerte más tus caminos para poder hallar más gracia delante de ti. Pero veamos la otra petición que hace en Éxodo 33, versículo número 14. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. El versículo 14 parece un poco confuso ahí. Porque Moisés le está diciendo a Dios, yo quiero conocer tus caminos y yo gracia, y luego Dios le contesta, mi presencia va a ir contigo. Y luego Moisés dice, Señor, si tu presencia no va con nosotros. Suena un poco extraño esa interrupción del 14. Pero comparando este texto con la Biblia BTX, que es la Biblia textual dice, mi presencia ha de ir contigo y darte descanso, en forma de pregunta. Aquí parece una afirmación. En las traducciones NTV, NBLA, RBR 60, todas dice, mi presencia va a ir contigo y te daré descanso. Pero la traducción de la Biblia textual dice, mi presencia ha de ir contigo y darte descanso. Por eso la respuesta de Moisés en el 15 es, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. En otras palabras, lo que le está diciendo Dios a Moisés es, ¿tú crees que con lo que ha sucedido yo voy a ir con ustedes? ¿Tú piensas que con lo que ha pasado yo les daré descanso a ustedes? Y Moisés le dice, Señor, es que si tú no vas, entonces no nos saques. Si tú no estás con nosotros, si tu presencia no va a ir con nosotros, Señor, entonces no nos hagas subir, por favor. Mis hermanos, separados de Dios, nada podemos hacer. Nada podemos hacer.
Lo único que le va a dar descanso a nuestras almas, lo único que le va a dar reposo a nuestra vida, lo único que le va a dar fortaleza en los tiempos de angustia, incluso consuelo en los tiempos de pecado y restauración, es la presencia soberana de Dios. Y Moisés sabe perfectamente que sin Dios él no puede hacer absolutamente nada. Moisés sabe que sin Dios es imposible. A veces vivimos como si vivir sin Dios fuera posible. A veces tratamos de gobernar nuestra vida como si vivir sin la voluntad de Dios fuera posible y exitoso. Y muchas veces nos damos de topes en la pared y nos damos cuenta que sin Dios nosotros no somos nada. Es solamente la presencia de Dios la que nos va a dar descanso. Por eso Jesús decía, vengan a mí, todos los que están trabajados y cansados, yo les haré descansar. Solo yo puedo darte el descanso que tú no tienes. Solo yo puedo darte el consuelo que tú no puedes. Yo puedo fortalecerte en ese momento de vulnerabilidad y debilidad cuando tú estás afrontándolo ahí. Por eso Pablo dice, por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque aún la lucha espiritual es desgastante. Aún la lucha con el pecado, la lucha con el adversario, el diablo, la lucha con nuestra carne es costosa, es sangrienta, es dura la batalla y a veces estamos malheridos, a veces hemos fallado y estamos maltrechos y sin consuelo y siendo atacados por el enemigo una y otra vez, llamándonos que somos hipócritas, diciéndonos que somos un fracaso y el único lugar donde vamos a poder hallar descanso y alivio es en su preciosa presencia. Lo necesitamos a Él para luchar en esta vida, pero lo necesitamos más a Él cuando estamos en pecado. El único que puede restaurarnos es Dios, hermano. Aquí vemos a Moisés intercediendo y diciendo, Señor, ven con nosotros. Ven con nosotros. Y esa debería ser nuestra oración constante, hermano. Señor, ven conmigo. Ahora, ya gozamos de la presencia permanente del Espíritu Santo, pero muchas veces el Espíritu Santo está contristado a causa de nuestra dureza de corazón. Y es importante que nosotros vayamos a Dios y le digamos, Señor, ven conmigo. Necesito tu presencia una vez más. Necesito alivio, necesito descanso, necesito reposo. Hermanos, no intentemos hacer lo que solamente Dios puede lograr. Y Moisés pide una prueba. Moisés pide una evidencia. Versículo 16 dice, ¿y en qué se conocerá aquí que yo he hallado gracia en tus ojos? ¿Cómo puedo saber yo? Que yo y tu pueblo. Vea cómo Moisés es enfático. Señor, no es mi pueblo, es tu pueblo. Vea cómo Moisés es enfático. Yo y tu pueblo. ¿Cómo puedo saber yo que he hallado gracia en tus ojos? Sino en que tú andes con nosotros. Y que que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. En otras palabras, lo que Moisés le dice a Dios es, Señor, ¿cómo puedo saber yo que tu pueblo y yo ya hemos hallado gracia y favor? Vea que interesante, hermanos. Dios le dijo a Moisés, tú sí has hallado gracia en mis ojos. Y vea cómo Moisés está incluyendo al pueblo. ¿Sí se fijan eso? Lo repite 2 veces en el versículo 16. 2 veces. Tu pueblo, tu pueblo. No, Moisés, yo tengo gracia. Tú sí has hallado gracia en mis ojos. Sí, tu pueblo y yo. O yo y tu pueblo. Vea cómo Moisés es enfático en recordarle al Señor su pacto. No te olvides de tu pacto, Señor. No te olvides de tu promesa. Tu pueblo y yo te necesitamos. No nada más yo, tu pueblo y yo. Y luego dice, necesitamos ser apartados de todos los pueblos. Señor, si tú no estás con nosotros, ¿qué nos hace diferente a los demás pueblos? Iglesia, si Dios no está entre nosotros, ¿qué nos hace diferente a las sectas? Si Dios no está entre nosotros, ¿qué nos hace diferentes al catolicismo romano? Si Dios no está entre nosotros, si Dios no está con nosotros, ¿qué nos hace diferentes a las religiones del mundo que no creen en Jesús? ¿Sabe cuál es la diferencia? Ninguna.
Porque el fundamento y la base, lo que hace diferente a la iglesia, es la presencia soberana de Cristo. Él es el fundamento. Él es lo que hace diferente esta iglesia. Él es lo que hace diferente nuestras vidas. ¿Qué diferente tenemos tú y yo sin Cristo? Nada a la gente del mundo. Somos iguales que ellos, contaminados con el mismo pecado, con la misma naturaleza, pero cuando Cristo entró a morar en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo, transformó nuestra vida y ahí sí somos diferentes. Y hay una gran y enorme diferencia. Mira el 17, porque hace una petición más atrevida todavía. Y Jehová dijo a Moisés, también voy a hacer esto que has dicho. Por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Wow, Dios aceptó la oración de Moisés. Dijo, sí voy a ir. Sí voy a ir. Y luego mira el 18. Él entonces dijo, Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Qué atrevido. ¿Qué es lo que le está pidiendo Moisés a Dios? Señor, dame una revelación total y completa de ti. ¿Qué le pidió en el versículo 13? Quiero conocerte profundamente, dice la NTV. Y ahora le dice, Señor, muéstrame todo tu gloria. Déjame verte por completo. Déjame ver cómo eres tú en verdad. Todo lo que emana, lo que enmarca tu ser. Déjame verlo. Y mira lo que le dice el Señor. Y él respondió, yo te haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Voy a proclamar el nombre de Jehová delante de ti. Voy a tener misericordia del que tenga misericordia y voy a ser clemente para con quien yo sea clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y solamente verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Lo que Moisés quería era ver toda la hermosura y la majestad de Dios, todo el esplendor de Dios. Y Dios le dijo a Moisés, eso no lo puedo hacer. Por una razón. Por tu propia seguridad, porque quien vea mi rostro no puede vivir para contarlo. A ese margen es la gloria y la presencia del Santo Dios. A ese nivel está. Solamente Isaías vio los bordes del manto del Señor cuando estaba sentado en su trono y estaba asustado pensando que se iba a morir. Hermanos, no hay quien pueda ver el rostro de Dios que viva. Y Dios le dice a Moisés, mira, lo único que puedo hacer es mostrarte mi poder en la peña. Y vas a sentir que yo estoy ahí, pero solamente vas a verme las espaldas. Es decir, solamente te voy a enseñar un poco de lo que es mi gloria. Dice la Biblia en Salmos 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios. Tú ves la creación, el universo y te das cuenta que solamente son un destello de su gloria. Pero ¿sabe qué es lo hermoso para nosotros como iglesia, como cristianos hoy? Que nosotros sí hemos podido ver la gloria de Dios a través de la hermosura de Jesucristo. Dice Juan, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis hermanos, gracias a Cristo, tú y yo un día veremos la majestad y la gloria de Dios por toda la eternidad. Tú y yo un día vamos a ver a Jesús y vamos a ver su gran gloria. Es inimaginable, es impensable la hermosura y la belleza de lo que vamos a ver allá. No lo puedo describir, no te puedo decir cómo es, pero quienes se nos han adelantado, quienes ya están en Cristo y han muerto, ellos están viendo la majestad de la gloria del Señor. Por eso Pablo decía, estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero tú y yo en la tierra podemos ver la gloria de Dios a través de nuestra fe en Cristo, a través de la oración, pero también, sobre todo, a través de su preciosa palabra.
Tú tienes que darte cuenta de algo, hermanos. Y con esto voy a concluir. Moisés está conociendo cosas de Dios progresivamente. Él está caminando con Dios en un periodo de tiempo, pero no está viendo lo que está allá. Pero tú y yo tenemos este bendito libro que nos enseña del principio a fin todo el carácter de Dios, o lo que Dios nos quiso revelar. Y tú y yo podemos ver a través de este libro el obrar de Dios. Y tú y yo podemos saber que aunque las cosas parece que se están descomponiendo, Dios tiene el control. Y tú y yo vemos a través de su palabra, en libros como Esther, que aunque Dios no figura en la narración, Él está atrás en control, sentado en el trono. Y tú y yo podemos ver en este libro que aunque hay pecado y hay maldad, Él es un Dios clemente, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y aún a pesar de que nosotros hemos sido infieles, a través de este libro vemos su fidelidad. Hermano, tú y yo podemos conocer a Dios a través de este bendito libro. Es que Dios escuchó esta oración. A lo mejor no para Moisés, pero para nosotros sí. Tú y yo hemos visto la gloria de Dios a través de estas páginas de este precioso libro. Quizá no hemos visto destellos, relámpagos o truenos, pero hemos conocido la belleza del Dios, del Creador, del eterno Dios, del Dios encarnado. Hemos conocido y visto su belleza a través de las páginas de este libro. Tú y yo podemos conocer cada día más a Dios a través de su palabra. Mis hermanos, démosle gracias a Dios que tenemos un mediador. Pero ese mediador no solo intercede por mí. Ese mediador nos lleva a conocer cada día más a Dios. Ese mediador nos conduce cada vez más a Dios. ¿Qué debemos hacer? Entonces, debemos de entender que si queremos tener una comunión íntima con Dios constantemente, debemos ajustarnos a sus demandas. Debemos entender que si yo quiero vivir gozoso y constantemente en una comunión con Dios íntima, yo debo de someterme a los principios que Él me dejó para que yo pueda estar cerca de Él. Primero, ya estoy cerca de Él por Cristo, pero segundo, hay una santificación progresiva. Yo debo de estar constantemente viviendo en esa santidad para que cada día Dios pueda seguirse presentando a nosotros, para que cada día tú y yo, podamos conocer a Dios más profundamente. Muchos se casaron con su esposa por lo que conocieron. Pero sí o no, los que ya estamos casados, ya tenemos más de 10 años de casados, has conocido cosas de tu pareja que no sabías que tenía. Y tú dices, esto yo no lo sabía. Si lo hubiera sabido antes, a lo mejor y no me caso con él. Pero Dios no tiene nada malo que podamos conocer que nos haga arrepentirnos de querer estar más cerca de Él. Al contrario, Dios tiene todas las cosas buenas que nos llevan a enamorarnos cada día más de Él. Hermano querido, conoce más a Dios. Conoce más de su palabra. Llénate más de Él. Búscale cada día más en oración, más a través del estudio de la palabra. Y disfruta de vivir una vida para la gloria de tu Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Todos cabeza inclinada, hermanos. Ojos cerrados. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque podemos conocerte cada